Bogotá, 1947. Un comerciante sale de su casa para concretar un negocio que podría convertirlo en dueño de una valiosa propiedad. Antes de irse, le promete a la mujer que lo espera en casa que regresará antes del anochecer. Pero esa noche nunca llega. Los días pasan, luego las semanas, y mientras las autoridades parecen perder interés, una joven se niega a aceptar la explicación que todos repiten, porque alguien asegura que el comerciante simplemente desapareció, que se marchó voluntariamente, que está resolviendo asuntos personales. Pero cuanto más escucha esa historia, más convencida está de que es una mentira. Esa sospecha llevará a un detective hasta un páramo aislado a las afueras de Bogotá, y lo que encontrarán allí no solo resolverá una desaparición, también destapará uno de los casos criminales más impactantes de la historia de Colombia. Un caso protagonizado por un hombre elegante, respetado, admirado por la alta sociedad. Un hombre que afirmaba ser abogado y que pasaría a la historia como uno de los asesinos más calculadores de Colombia. Mi nombre es Seps y les doy la bienvenida al caso del Dr. Matro. Mucho antes de convertirse en uno de los criminales más famosos del país, Buenaventura Nepomuceno Matallana era simplemente un hombre proveniente de Boyacá. Su origen exacto sigue siendo motivo de discusión. Algunas versiones afirman que nació en Chiquinquirá, otros señalan a Caldas, en el departamento de Boyacá, como el lugar de origen de este personaje. Incluso su infancia está rodeada de incertidumbre, pero hay algo en lo que prácticamente todos coinciden. Desde muy joven desarrolló una extraordinaria capacidad para manipular a quienes lo rodeaban. Esa habilidad sería la base de toda su vida. Con el tiempo, llegó a desempeñarse como secretario de la alcaldía de Caldas. Allí adquirió conocimientos sobre procedimientos legales, documentos judiciales y el funcionamiento de la justicia en general. Conocimientos que más tarde utilizaría de una manera muy diferente. Cuando llegó a Bogotá, decidió reinventarse. Abrió una oficina jurídica, mandó imprimir tarjetas profesionales, decoró las paredes con diplomas, reconocimientos y cartas de recomendación. Había, eso sí, un pequeñísimo problema. Muchas de esas credenciales eran falsas. Su supuesto título universitario también lo era, pero nadie parecía sospecharlo. Este tipo era inteligente, carismático, tenía una gran facilidad para hablar y para comunicarse con los demás, y proyectaba exactamente esa imagen de abogado respetado que sabe lo que hace, que era la que sus clientes querían ver. Pronto comenzó a atraer personas con dinero y ahí fue donde empezó algo mucho más oscuro. Matallana no escogía a sus víctimas al azar. Buscaba personas adineradas, pero sobre todo personas solas, comerciantes distanciados de sus familias, propietarios sin herederos cercanos, personas cuya desaparición no generaría una búsqueda inmediata. Una vez obtenía su confianza, les ofrecía asesoría legal, negocios, inversiones, trámites y poco a poco lograba que firmaran documentos que le otorgaban a él control sobre propiedades y bienes. Después ocurría algo inquietante. Las personas desaparecían y cuando alguien preguntaba por ellas, Matallana tenía una respuesta preparada. O habían salido del país, o estaban resolviendo problemas personales, estaban a lo mejor involucrados en algún escándalo que les obligaba a mantenerse ocultos. Todo muy conveniente para el señor Matallana, claramente. Durante años esas explicaciones parecieron ser suficientes hasta que apareció el señor Alfredo Forero.
Alfredo Forero era un comerciante experimentado. Tenía más de 60 años y aunque estaba alejado de parte de su familia, mantenía una estrecha relación con una joven llamada Mercedes López. Forero acostumbraba a contarle todos sus planes y negocios. Por eso Mercedes sabía exactamente lo que Forero iba a hacer el día de su desaparición. Según le había contado, un abogado llamado Nepomuceno Matallana le había ofrecido una excelente oportunidad de inversión, un terreno cubierto de eucaliptos en una zona llamada Calderitas, cerca a Usme. El negocio parecía prometedor. Forero aceptó ir a inspeccionarlo. Una mañana salió acompañado del abogado y jamás regresó. Al principio nadie pareció alarmarse demasiado, pero Mercedes sí. Ella conocía a Alfredo y sabía que algo estaba mal. Desesperada por encontrar respuestas, Mercedes comenzó a visitar constantemente la oficina de Matallana. Finalmente obtuvo una explicación. Según él, Alfredo había tenido que abandonar la ciudad. Supuestamente estaba involucrado en un problema personal, un problema relacionado con mujeres, un lío de faldas. Pero Mercedes no le creyó. La historia parecía improvisada, forzada, y cuanto más insistía ella, más incómodo parecía sentirse Matallana. Incluso llegó a ofrecerle dinero, pero Mercedes continuó insistiendo, y gracias a esa insistencia, la investigación siguió abierta, aunque fuera por muy poco tiempo. La investigación parecía destinada al archivo, hasta que un detective llamado Capote decidió seguir algunas pistas mencionadas por Mercedes. Si Forero había viajado hacia Calderitas, debía existir algún registro, y efectivamente lo había. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta unos caballos alquilados para el supuesto viaje. Luego apareció otra pista, y después otra más, hasta que encontraron algo decisivo, una tarjeta profesional. Pertenecía a Nepomuceno Matallana. Por primera vez, las sospechas empezaban a convertirse en evidencia. La investigación condujo también a un hombre llamado Hipólito Herrera, un peón que había participado en el viaje y que parecía saber mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los investigadores llevaron a Hipólito hasta la zona donde creían que había ocurrido el crimen. Era un páramo frío y solitario, un lugar donde el viento no parecía terminar nunca. Durante horas caminaron entre vegetación y el barro. Hipólito permanecía en silencio hasta que finalmente se quebró. Señaló un punto específico del terreno. Dijo que allí encontrarían lo que estaban buscando. Los investigadores comenzaron a excavar. Poco a poco apareció una figura enterrada bajo la tierra. Mercedes observaba en silencio, y cuando pudo distinguir la ropa, supo inmediatamente quién era. Era Alfredo Forero. La búsqueda había terminado, pero el verdadero caso apenas comenzaba. La noticia sacudió a la ciudad de Bogotá. Los periódicos dedicaban páginas enteras al caso, y muy pronto comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Era realmente la primera víctima o simplemente la primera que se había encontrado? Mientras la investigación avanzaba, aparecieron historias de otras desapariciones. Personas adineradas, personas solitarias, personas que habían tenido contacto con Matallana poco antes de desaparecer. La sospecha era aterradora. Tal vez Alfredo no había sido una excepción. Tal vez era parte de un patrón. Fue entonces cuando la prensa empezó a convertir a Matallana en una figura nacional. Y también cuando nació el apodo que lo acompañaría para siempre: el Doctor
Mata. El interés del público fue tan grande que los juzgados no podían contener a todos los asistentes. Las audiencias se llenaban, las filas crecían, la gente quería escuchar cada detalle. La situación llegó a tal punto que algunas diligencias tuvieron que trasladarse a un teatro debido a la enorme cantidad de espectadores. Era algo prácticamente impensable para la época. Años después, incluso Gabriel García Márquez mencionaría el fenómeno generado por aquel juicio. Todo el país quería saber quién era realmente Nepomuceno Matallana y cuántas personas podrían haber desaparecido por su causa. Mientras el proceso judicial avanzaba, Colombia atravesó uno de los momentos más turbulentos de su historia. El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. La noticia provocó una explosión de violencia en Bogotá. Las calles se llenaron de incendios, saqueos, disturbios y un caos que no parecía tener fin. En medio de aquella confusión, Nepomuceno Matallana vio una oportunidad. Logró escapar. Por un breve periodo de tiempo volvió a estar en libertad, sin embargo la fuga no le duró demasiado al señor. Las autoridades consiguieron recapturarlo y el proceso continuó. Era un nuevo recordatorio de la astucia que había caracterizado toda su vida. Incluso cuando parecía acorralado, siempre encontraba una manera de intentar escapar. Finalmente, Matallana fue condenado por el asesinato de Alfredo Forero, pero las dudas nunca desaparecieron. Las investigaciones lo relacionaron con varios casos más. Los periódicos de la época llegaron a atribuirle cerca de 30 homicidios. Sin embargo, la mayoría de esas presuntas víctimas nunca fueron encontradas. No hubo cuerpos, no hubo pruebas concluyentes, solo sospechas y muchas preguntas. La cárcel no convirtió a Matallana en un preso común. Durante sus años tras las rejas continuó estudiando a fondo el sistema judicial. Se dice que se convirtió en una especie de asesor legal para otros reclusos. Redactaba recursos, preparaba apelaciones y ayudaba a otros presos a navegar los complejos procedimientos legales. Muchos internos, dicen, acudían a él en busca de orientación. Hasta el final siguió intentando recuperar su libertad. Presentó recursos, alegó irregularidades en el proceso y buscó diferentes mecanismos legales para reducir o revertir su condena. Ninguno funcionó. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, el 24 de enero de 1960, Nepomuceno Matallana murió en la enfermería de la cárcel La Modelo de Bogotá. Tenía 68 años. La causa de su muerte fue una afección cardíaca asociada a una avanzada neumonía. Nunca volvió a caminar libre por las calles de la ciudad donde había construido su imperio de engaños. Y con él desaparecieron muchas de las respuestas que los investigadores llevaban años buscando. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Dónde terminaron los desaparecidos que nunca fueron encontrados? ¿Y cuántos secretos más se llevó a la tumba el hombre que Colombia conocería para siempre como el Doctor Mata? Más de medio siglo después, el Doctor Mata sigue siendo una de las figuras más inquietantes de la historia criminal colombiana. No por la cantidad exacta de víctimas, porque probablemente nunca la conoceremos,
sino por la forma en la que actuaba. No utilizaba intimidación, no inspiraba miedo. Todo lo contrario, este sujeto inspiraba confianza. Y quizá eso es lo que vuelve a este caso tan perturbador, porque demuestra que a veces las personas más peligrosas no son las que parecen monstruos, son los que logran convencer a los demás de que son incapaces de hacer daño. Y mientras el número de víctimas siga siendo un misterio, la leyenda del Dr. Mata seguirá viva. Gracias por llegar al final del video. Hasta la próxima.